sabes, hay historias que te hacen reír, otras que te hacen llorar, y unas pocas, muy pocas, que logran hacer ambas cosas al mismo tiempo. Y justamente ese es el tipo de historia que quiero compartir contigo hoy. Es la historia de un hombre que una vez dominó todas las pantallas de México con nada más que una inclinación de cabeza, un parpadeo extraño y una frase tonta que, de alguna manera, hacía que tus problemas se desvanecieran. Estoy hablando de José Antonio Hipólito Espino Mora, aunque para el pueblo mexicano, él siempre fue simplemente Clavillazo, un nombre que sonaba a alegría, un nombre que significaba que la fiesta había llegado. Pero detrás de ese nombre, detrás de esos gestos exagerados y gritos cómicos, vivía un hombre que subió muy alto y cayó muy callado. Un hombre que, después de iluminar un país entero con carcajadas, murió en una casa que pareció tragarse por completo su historia. Así que antes de comenzar, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas historias como esta. Porque lo que estás a punto de escuchar no trata solo de comedia, habla de la vida, la fama, la soledad y de la risa que nos sobrevive. Nació el 13 de agosto de 1910, en las tierras altas y neblinosas de Teciutlán, Puebla. Un pequeño pueblo aferrado a la montaña como un recuerdo terco. Su nombre era José Antonio Hipólito Espino Mora. Y desde el momento en que abrió los ojos, las cosas no estaban a su favor. Creció en una casa donde el dinero escaseaba y el trabajo nunca faltaba. Su padre, carnicero, era un hombre duro, de pocas palabras y manos pesadas, y su madre dirigía el hogar como una general en una guerra invisible contra el hambre. José Antonio creció en una casa grande y ruidosa. Era uno de 11 hermanos. Era ese tipo de hogar donde siempre había algo en la estufa, algo que fregar, y nunca suficiente espacio o silencio. Ayudaba en la carnicería de su papá cada mañana, con las manos frías por tocar carne y los ojos siempre escapándose por la ventana. No hablaba mucho de sueños. Cuando hay tantas bocas que alimentar, soñar parece cosa de ricos. Pero en el fondo, tenía una chispa. No quería fama ni aplausos, solo quería hacer que la gente se sintiera mejor, aunque fuera solo por un momento. Y esa oportunidad llegó cuando dejó atrás la carnicería y se unió a las carpas. Esos espectáculos ambulantes que recorrían México de punta a punta. Eran lugares ruidosos, caóticos, mágicos, donde los artistas hacían algo con nada. Al principio no actuaba. Vendía perfumes entre actos, barría el escenario, hacía lo que hiciera falta. Pero observaba, con atención. Aprendió cómo las verdaderas estrellas, como Cantinflas y Palillo, se ganaban al público, no con gritos, sino con ritmo y agallas. Hasta que una noche, tal vez por impulso, se animó. Subió al escenario, con el corazón retumbando y dejó salir lo que llevaba dentro. Se movía raro, hacía caras extrañas, decía cosas sin mucho sentido. Pero la gente se reía. No eran risas educadas, eran carcajadas de verdad. No contaba chistes. Él era el chiste, en el mejor sentido. Y así, de repente, nació Clavillazo. No fue planeado ni ensayado. Simplemente apareció, como si siempre hubiera estado ahí. Tenía un estilo alocado, movimientos exagerados, ojos enormes, una voz que saltaba entre lo absurdo y lo tierno. Sus frases pegajosas como «pura vida, mendigo» y «no más» se volvieron parte del habla cotidiana. Se escuchaban en los mercados, en las casas, en las calles, por todas partes. La gente lo amaba, porque se sentía cercano, como alguien del barrio que había triunfado pero seguía siendo uno de nosotros. Y pronto, ya no era solo un artista de carpa. Estaba en todas partes. Para los años 40, Clavillazo ya era un nombre grande en la comedia mexicana.
El país aún buscaba estabilidad después de años difíciles, y su tipo de humor, loco, inteligente, un poco caótico, encajó perfectamente. Era como si les diera permiso para volver a reír. Cuando el cine lo llamó, encajó de inmediato. Las películas en blanco y negro se iluminaban con su energía. No interpretaba personajes. Tomaba el control de la pantalla. Solo con aparecer ya hacía reír. Sus películas llegaban una tras otra, cada una más absurda y divertida que la anterior. Una simple caminata se convertía en desastre. Una historia de detectives terminaba en locura. Tomaba la escena más pequeña y la convertía en algo inolvidable. Los directores le daban guiones, pero él les daba algo mejor, su chispa única. En los años 50 y principios de los 60, Clavillazo estaba en todos lados, en la radio, la televisión, el cine, las revistas. Los niños imitaban su voz, las familias llenaban las salas de cine, los vendedores ofrecían muñecos con su cara caricaturesca. Era símbolo de alegría en una época que la necesitaba mucho. Y a pesar de toda la fama, él seguía siendo humilde. No presumía. No se desbordaba en fiestas. Solo seguía trabajando. Los que lo conocieron dicen que era enfocado y generoso. Fuera de cámaras era callado, nada extravagante, sin escándalos, sin excesos. Ahorraba, compraba propiedades y pensaba en el futuro. Sabía que la fama no era para siempre. Pero mientras duró, por unos 15 años, estuvo en la cima. Una estrella querida por todos, que nunca olvidó de dónde venía. Todavía podías ver al hijo del carnicero de Puebla en cada personaje suyo. Torpe, dulce, esperanzado. En la cima de su fama, Clavillazo vivía en una casa amplia en la Ciudad de México, en una calle tranquila, arbolada, no muy lejos del bullicio. No era una mansión, pero sí un hogar cálido y lleno de vida, con un gran porche, pisos de mosaico brillantes y paredes cubiertas de fotos de su carrera, multitudes riendo, carteles de cine, momentos tras bambalinas congelados en el tiempo. Adentro, se escuchaba el murmullo de la radio, el tintinear de una taza de café, tal vez una risa de un visitante que pasaba a saludar. Amigos, vecinos y colegas iban y venían, y siempre había una sensación de movimiento, como si la casa todavía fuera parte del escenario. Se sentía vivida, como un lugar donde la alegría echó raíces. Y por un tiempo, así fue. Ese fue Clavillazo en su apogeo, un dibujo animado con vida, una trompeta humana de alegría, un tesoro nacional que convirtió lo absurdo en arte. Y aunque el tiempo le robara después los aplausos, durante esos años, los años dorados, tuvo al país en la palma de su mano como si fuera una pelota de circo. Y nosotros, el público, no queríamos que el show terminara. Pero para finales de los años 60, todo empezaba a cambiar. El mundo que Clavillazo había conquistado se estaba desvaneciendo. La época dorada del cine mexicano llegaba a su fin, y la gente buscaba algo nuevo, más atrevido, menos inocente. Su estilo, con caras chistosas y frases tontas, ya no tenía el mismo impacto. Él lo sentía. Llegaban menos guiones, y los productores empezaban a decir que la comedia debía evolucionar. Él no se amargó, solo fue realista. Ya había visto lo que les pasaba a los que no se preparaban. Así que dio un paso atrás y empezó a invertir en propiedades por toda la Ciudad de México. Tranquilo, con inteligencia. No era por volverse rico, era por tener algo firme cuando se apagaran las luces. Aún así, lo extrañaba. El escenario, el público, la adrenalina de hacer reír a la gente. Así que a principios de los años 80, Clavillazo reapareció en Bohemios de Afición. Fue solo un papel pequeño, nada espectacular. Pero cuando apareció, quienes aún lo recordaban sonrieron. Esa chispa seguía ahí,
No estaba intentando regresar a lo grande, solo quería sentir la luz del reflector una vez más. Y luego, nada. Las llamadas cesaron. Las ofertas se esfumaron. La televisión dejó de transmitir sus películas. La gente siguió adelante, y Clavillazo, alguna vez un nombre presente en todos los hogares, comenzó a desvanecerse en el fondo. Esa es la parte cruel de la fama. Te eleva alto, pero nunca te dice cuándo ha terminado contigo. No tuvo hijos que heredaran su legado, ni aprendices que dijeran su nombre sobre un escenario. Estaba casado con Ana María Barreiro, y su matrimonio no se distinguió por escándalos ni por espectáculo, sino por una compañía silenciosa. Su hogar, antes lleno de su risa estruendosa y energía desbordante, se volvió más silencioso con cada año que pasaba. Los cuartos resonaban distinto. Ya no se reía como antes. Y aunque nunca fue un hombre que se quejara o se lamentara, se dice que ese silencio le dolía, que esa quietud le pesaba más que todos los cuchillos de carnicero de su infancia. Se había preparado para el fin de la fama, pero no para la soledad que vendría después. Y en esa casa fría y callada, rodeado de recuerdos de un mundo que había seguido adelante sin él, Clavillazo esperó, en silencio, la última caída del telón. En los primeros meses de 1993, Clavillazo recibió un sobre que le hizo latir el corazón con fuerza. Una invitación del alcalde de Teciutlán, el pueblo donde todo había comenzado. Tras años de olvido, por parte del mundo del espectáculo, tras décadas de titulares borrosos y susurros de una leyenda olvidada, por fin, sintió que alguien lo recordaba. Le dijo a su esposa que tenía que lustrar sus zapatos y sacudir el viejo smoking. Incluso ensayó algunas de sus frases clásicas, pensando que quizá habría cámaras, tal vez un micrófono, tal vez, solo tal vez, una ovación de pie. En su mente eso era un regreso a casa lleno de gratitud, una celebración de todo lo que había dado a México, al cine, a la comedia misma. Tenía 83 años, cansado pero esperanzado, con una chispa aún encendida en el pecho. Hizo el viaje de regreso a las calles empedradas de Puebla, a las colinas que habían escuchado sus primeros chistes cuando era un niño descalzo con sueños demasiado grandes para su delantal de carnicero. Pero al llegar, la realidad fue como una bofetada. El evento no era para él. Las lonas, los discursos, la prensa, todos estaban ahí para Cantinflas. El mismo Cantinflas que él alguna vez había admirado e imitado bajo la lona parchada de una carpa ambulante. El alcalde le estrechó la mano y le entregó un reloj de plástico, un juguete infantil sin ceremonia ni explicación. No hubo discursos sobre las películas de Clavillazo, ni menciones de Monte de Piedad, ni referencias a sus frases icónicas, que antes salían de la boca de todos los niños en las plazas de México. Solo una sonrisa, una foto rápida y ese reloj de plástico, como si una vida entera de risas pudiera agradecerse con un juguetito de tienda. Se quedó ahí en silencio, viendo al pueblo aplaudir otro nombre, como si él nunca hubiera existido. Más tarde, ya en Ciudad de México, le confesó a un amigo cercano, con lágrimas en la voz: «Me hubiera quedado con el recuerdo tan bonito de antes. Me dolió mucho lo que me hicieron». Eso no fue solo desilusión, fue un corazón roto. Su salud ya venía deteriorándose desde 1987, cuando un derrame cerebral masivo lo dejó débil y frágil, robándole gran parte del control físico que una vez convirtió su cuerpo en un lienzo de comedia. Siguieron varios infartos, que lo transformaron en un fantasma del artista salvaje que había sido. Y cuando llegaron los días finales, lo hicieron en silencio. El 24 de noviembre de 1993, Clavillazo exhaló su último aliento en su casa de la Ciudad de México. No era una gran mansión ni una residencia lujosa.
Era una casa modesta, que alguna vez estuvo llena de calidez, ahora tan silenciosa y quieta que los vecinos la llamaban macabra, no por algo sobrenatural, sino por la forma en que el dolor parecía haberse instalado en las paredes. Una vecina la describió como un lugar donde la alegría había muerto. Otro dijo, parecía un museo de la ausencia. Las cortinas siempre estaban cerradas, los cuartos en penumbra, los pasillos alineados con fotografías que sonreían más que el presente. Era el tipo de casa que guarda demasiados recuerdos y recibe muy pocas visitas. Después de la muerte de Clavillazo, la casa no se derrumbó de inmediato, pero poco a poco comenzó a hundirse en el mismo silencio que lo había acompañado en sus últimos años. Las cortinas siguieron cerradas. El polvo se acumuló en las esquinas. La pintura empezó a cuartearse. El jardín se llenó de maleza y a veces los vecinos susurraban que el lugar se sentía pesado. No embrujado de forma espeluznante, sino como si el tiempo se hubiera detenido ahí dentro. Sus viejos disfraces seguían ahí, guardados en cajas que nadie abría. Sus carteles, amarillentos y con los bordes enrollados, aún colgaban en las paredes. Había rollos de película, radios antiguos, utilería de sketches olvidados, todo esperando, quieto, como un viejo teatro aguardando un show que jamás volvería. Los niños del barrio empezaron a llamarla la casa del payaso, y se retaban entre ellos a acercarse. La mayoría no lo hacía. Había algo extraño en ese silencio, como si uno pudiera oír risas y aplausos si se quedaba parado ahí el tiempo suficiente. Era como si la casa misma se aferrara a los ecos, de aplausos, de remates, de un hombre que alguna vez iluminó cada cuarto que pisaba. Pero nadie vino a buscarlo. No hubo homenaje, ni museo, ni placa. Solo una casa vieja con un portón cerrado, sentada en una ciudad que ya había pasado la página. Tras la muerte de Clavillazo, no hubo duelo nacional. No hubo funeral de Estado. No se transmitió ningún especial ni homenaje en vivo para el hombre que alguna vez dominó las pantallas del cine mexicano y llenó las ondas de radio con carcajadas. En cambio, su partida fue marcada por el silencio, dolorosamente apropiado para el final solitario que había vivido. Unas cuantas notas aparecieron al día siguiente en periódicos locales, columnas pequeñas escondidas entre noticias más actuales, y menciones breves en los noticieros nocturnos. Tributos que se sentían más como compromisos que como despedidas sinceras. No es que la gente ya no lo quisiera, es que demasiados lo habían olvidado. Las nuevas generaciones apenas reconocían su nombre, y las más viejas quedaban en una especie de incredulidad silenciosa, incapaces de creer que el mundo dejara ir así a un gigante, sin ceremonia. En los días que siguieron, un puñado de críticos y fanáticos de toda la vida intentaron recordarle al país quién había sido. El columnista Armando Ramírez escribió: Clavillazo le dio a México un lenguaje, un ritmo de risa que no puede recrearse. No era solo un payaso, era una brújula cultural durante una época dorada de alegría. El actor veterano, Ignacio López Tarso, uno de los pocos sobrevivientes de aquella era, lamentó en un programa de televisión poco después del funeral: perdemos a nuestros payasos demasiado fácil, y luego nos preguntamos ¿por qué nos sentimos tan vacíos? Clavillazo era más que un comediante, era el latido de una generación, pero esas fueron chispas aisladas en un país que rápidamente giraba su atención hacia ídolos nuevos, a formatos modernos, a contenidos frescos. No hubo retrospectivas en la televisión nacional. Ninguna gran cadena retransmitió sus películas como homenaje. Se deslizó silenciosamente hacia los archivos. Su última función, recibida con un aplauso cansado por parte de los pocos que aún lo recordaban. Su funeral fue modesto,
con la asistencia de amigos cercanos, algunos comediantes ya entrados en años, y fanáticos que habían crecido viéndolo en las pantallas en blanco y negro. No acudió ninguna figura política. No se pronunciaron grandes elogios. Unas cuantas mujeres mayores lloraron en silencio, recordando aquellos días en los que se escapaban de sus quehaceres para ver Los que no deben nacer, o Monte de Piedad. Algunas dejaron notas escritas a mano sobre su tumba, agradeciéndole por las risas. Su viuda, Ana María Barreiro, permaneció sola durante largos tramos de la ceremonia, con la mirada perdida y las manos apretadas. Quizá no solo por el dolor, sino por la incredulidad de ver cuán olvidado había quedado. Él lo dio todo, dijo luego a un reportero. Pero cuando los necesitó, ellos ya se habían ido. En los años siguientes, Clavillazo se volvió más mito que memoria. Su nombre aparecía de vez en cuando en conversaciones nostálgicas o en documentales sobre la época dorada del cine mexicano, pero siempre como una nota al pie, rara vez como titular. En foros en línea, los amantes de la comedia clásica empezaron a subir fragmentos de sus películas, escenas granuladas donde bailaba, hacía muecas y arrancaba carcajadas desde lo absurdo. Poco a poco, surgió un nuevo tipo de reconocimiento, no por parte de instituciones, sino de gente común, redescubriéndolo como una vieja fotografía familiar, olvidada en el desván. Jóvenes cineastas comenzaron a citarlo como una influencia. Estudiantes de teatro imitaban su ritmo y su tiempo escénico, pero la corriente principal ya lo había dejado atrás. Permaneció y tal vez siempre permanecerá como el gran payaso olvidado de México. Un hombre que una vez iluminó al país con su locura y que luego desapareció en silencio. Así que esta noche, si te encuentras cambiando de canal o navegando entre películas antiguas en Internet y ves a una figura en blanco y negro con ojos desorbitados y manos que hablan más fuerte que su voz, detente, mira, ríe y recuerda. ¿Has visto alguna vez una película de Clavillazo? ¿Cuál de sus frases recuerdas con más claridad? ¿O tal vez lo estás descubriendo por primera vez hoy? ¿Qué impresión te deja el hombre detrás de la locura? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones.